Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día como de costumbre, hoy 24 de septiembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué lejos estaban, ¿no? Y podríamos decir, ubiquémonos también y asociémonos integrando el mismo grupo de discípulos. Lo mismo a nosotros si hubiéramos estado en aquel tiempo y en aquel momento en que Jesús pronunciaba estas palabras, nos hubiera llamado poderosamente la atención. ¿Cómo? El Mesías, Pedro ya lo había reconocido. El Cristo de Dios estaba en medio de los hombres, estaba demostrando para todos aquellos que eran testigos oculares de las cosas que hacía y testigos auditivos de las cosas que decía. Estábamos en presencia de aquel que venía a salvar a su pueblo de toda la opresión que padecía por parte de los pueblos rodeantes, de pueblos enemigos, particularmente del Imperio Romano. Aquel que manifestaba un poder divino realmente. Fíjese todo lo que hacía Jesucristo, Jesús de Nazaret, todo lo que hacía. Expulsaba a los demonios, sanaba a los enfermos, había resucitado a la hija de Jairo, resucitaba a los muertos. Este hombre tenía todo el poder. No había quien pudiese oponerse al poder de Jesús. Entonces los discípulos, uno diría, bueno, de una manera lógica, racional, ¿qué podrían esperar? Y que cuando él lo decidiese, bueno, pondría en acción contra todos los enemigos todo su poder y podría aniquilar a cuanto enemigo se opusiese al reinado absoluto del pueblo de Israel. Era un pensamiento de un israelita. Bueno, por manera que frente a esta realidad que ellos entendían, o por lo menos veían, ¿no?, estas cosas que para ellos eran ciertas porque los estaban contemplando, Jesús era una persona invulnerable. Ahora, cuando de pronto Jesús, fíjense, y esto fue, lo leíamos en el Evangelio de Lucas, que estamos leyendo ahora también, ¿no? Pero después de la declaración petrina a propósito de la mesianidad de Jesús, el mismo Jesús anuncia cosas que sorprenden y están en oposición a todo aquello que se espera de Jesús, a toda expectativa humana de aquel tiempo, en orden, digamos, a la presencia del Mesías. ¿Cómo? Jesús está anunciando que va a ser entregado en manos de los hombres, que va a ser entregado en manos de aquellos que no le creían, los ancianos del consejo, los sacerdotes, los doctores de la ley, los fariseos, los escribas. Va a padecer en manos de ellos. Bueno, esto como si Jesús es el que tiene el poder, y tiene mucho más poder que todos ellos juntos. ¿Cómo es posible entonces que el Hijo del Hombre, y fíjense que Jesús acá, este anuncio que les está haciendo a los suyos, ya lo hace por segunda vez? Es decir, que insiste en algo que ellos no entendían, y seguramente si insiste tanto es porque estas cosas van a ocurrir y Jesús les está hablando en serio y Jesús ya los está advirtiendo para que cuando esto ocurra, entonces no les llame demasiado la atención, que estén sobre aviso de lo que le va a pasar al Mesías. Y esto procede de que no se comprendía, porque no se leía bien la Escritura. Todo esto estaba anunciado y profetizado en el Primer Testamento, en la Escritura, como decían los judíos.
que el Hijo del Hombre tenía que padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, todo esto era un enigma para los discípulos. Sabemos, lo hemos visto en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cómo Pedro de pronto se pone frente a Jesús, le dice esto que jamás ocurra. Sí, es una lógica muy humana, es un pensamiento también muy sano de parte de Pedro, de alguien que ama al Señor, que quiere a su maestro, lo admira, y bueno, y que realmente no puede admitir que una persona de tamaña importancia de pronto caiga en manos de pecadores, de publicanos, de hombres a los cuales viene a salvar, fíjese, porque en definitiva lo que viene a traer Jesús es la vida para todo el género humano. Sin embargo, Jesús insiste en esto. Y esto acontece, hermanos, porque no comprendemos bien cuál es la misión del Mesías. No lo comprendemos y está lejos de nosotros, porque seguramente está muy lejos de nosotros también el llegar a entender estas cosas si no las vivimos. Y vivirlas de acuerdo a esa vida nueva que el Señor va a traer, nos va a comunicar, nos va a revelar. No podemos concebir estas cosas. Entonces tampoco la podían concebir los discípulos de Jesús. Y Jesús les vuelve a anunciar esto. Y la misión que tiene el Mesías es esa justamente. Fíjese qué profundidad, ¿no es cierto? Qué cosa tan incomprensible. Qué cosa que un rey que es eterno, que un rey que es rey de reyes, que un señor que es señor de señores, que alguien que está santificado y enviado por Dios, que alguien que se dice el Hijo de Dios, y efectivamente lo era, va a tener que padecer en manos de los hombres que en definitiva son seres mortales, pecadores, débiles, que no tienen de ninguna manera proporción con lo que nos muestra y manifiesta el Mesías de Dios. No podemos entender esto. ¿Y sabe qué? No lo vamos a entender. Es decir, nosotros que lo leemos ahora después de 2000 años, y somos cristianos, y estamos bautizados, y somos fieles a la palabra de Dios, por lo menos aquellos que verdaderamente son fieles, bueno, podemos sí entender intelectualmente esto, quizá, y en parte por ahí, ¿no? O sea, en parte, ¿por qué? Porque en realidad está enfrentado esto que nos manifiesta aquí el Señor con toda lógica. Pero bueno, trascendamos la lógica, vayamos más allá de la lógica humana e ingresemos en el territorio de la locura de Dios, que es más grande que la cordura de los hombres. Y ahí recién, ahí recién cuando vivamos estas cosas y cuando a través de la vivencia misma tendremos las evidencias concretas de cuál era realmente la misión del Mesías y lleguemos a entender la Escritura Sagrada, el Antiguo Testamento, que es lo que decía a propósito, nos vamos a dar cuenta que la palabra es verdaderamente palabra de Dios, es palabra profética, es palabra que encierra un misterio, que es el misterio de la vida, y que recién entonces en nosotros va a provocar ese asombro que decía San Buenaventura. No se crea que basta la lectura sin la unción. No se crea que basta la interpretación sin el asombro. Y el asombro es verdaderamente. El rey, el que es exclusivamente rey, pasa a ser esclavo. Y pasa a padecer la muerte más humillante que el ser humano puede padecer. Y lo va a hacer, y lo va a experimentar por amor a todos nosotros. No se va a avergonzar por esto. Y lo está anunciando, y va a morir nuestra muerte, y no podemos entender que alguien muera por nosotros la muerte que tenemos que morir nosotros. Pero ¿sabe por qué va a morir Él? Y va a morir en manos de pecadores, que otra cosa no había en tiempo de Jesús ni en ningún tiempo, fuera de aquellos que verdaderamente viven la vida nueva que el Señor nos trae. ¿Sabe por qué? Porque si Él no muere nuestra muerte, la tenemos que morir nosotros.
y nuestra muerte no tiene retorno. Pero la muerte de Jesús muriendo nuestra muerte, asumiendo la muerte de todos, tiene el sentido de una vida que Jesús va a resucitar, porque Él sí va a resucitar. Él va a morir en el cuerpo de su carne como Hijo del Hombre y va a resucitar también en el cuerpo de su carne como Hijo del Hombre para comunicarnos a nosotros la vida que no tenemos, para aniquilar la muerte que tenemos que padecer y de la cual no tenemos retorno, para que pasemos a vivir en novedad de espíritu una vida que desconocemos y que va a ser en definitiva, en la cual vamos a permanecer y en la cual nos va a comunicar la felicidad de una gloria impensable para el límite de la razón humana. No lo podían entender los discípulos. Claro, no lo entendían. No se animaban a preguntarle tampoco. Había cierto temor, había mucha inseguridad, había mucha ignorancia también. Pero había sí una cosa muy positiva en ellos. Había amor al Señor. Había fidelidad al Señor. A pesar de todo esto, lo seguían. No lo abandonaron. No lo abandonaron como aquel pasaje que nos relata Juan en su discurso eucarístico cuando muchos se escandalizaron. No los 12, sino otros que eran también discípulos más lejanos, cuando Jesús afirmaba que el que no comía su carne y bebía su sangre no tenía vida. Ellos no se escandalizaron. ¿A dónde iremos, Señor?, dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, palabras para la vida. Tu mensaje es para la vida. Y fueron fieles, fíjese. Y en eso encontraron finalmente el galardón. Y en eso encontramos también nosotros el galardón si somos, si copiamos la conducta de estos discípulos fieles y somos también nosotros fieles a la palabra hasta el último instante de nuestra vida temporal. Ahora lo entendemos, claro, ahora entendemos qué es lo que Jesús nos está diciendo. Todo está consumado, el Señor ya hizo la redención y salvación de todos nosotros. Ahora es fácil, en aquel momento era imposible para los discípulos. Vamos a entenderlo así y vamos a terminar de entenderlo cuando en nosotros todo esto sea no solamente un conocimiento de naturaleza religiosa, sino verdaderamente una experiencia viva. Una vida cierta, aún en el campo de la fe, por supuesto. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor. Para el ser humano, racional y todo, es incomprensible el hecho de morir en la cruz por los demás, por el amor. Quizás la mujer cuando da a luz podrá compararse un poquito con el dolor del Señor al morir en la cruz. Pero creo que ni siquiera ese dolor de dar a luz puede compararse jamás con el sacrificio que hizo el Señor en la cruz por amor. Y como bien decía San Pablo, Miguel, hay que gloriarse, pero gloriarse en la cruz del Señor. Hay que gloriarse, pero gloriarse en la cruz del Señor, efectivamente. Así es, una de las grandes paradojas por parte de la locura de Dios, ¿no? Pero recordemos esto, fíjate, Patricia, dice el Evangelio, dice nuestro Señor, claro está, lo que es imposible para los hombres, posible es para con Dios. Para con Dios todo es posible, esto que dice el Señor, morir por amor a todos nosotros, padecer por amor a todos nosotros y resucitar para la gloria nuestra. La quiere participarnos el Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo.
Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de resurrección, tu espíritu de vida, Señor. Queremos estar guiados por este espíritu para entender este misterio, que eres tú mismo, Señor, misterio de la vida misma. Tú eres la vida y tú quieres estar en nosotros porque tú quieres que también nosotros, participando de ese misterio, vivamos de la manera en que tú nos comunicas la vida. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.